A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. Amigos, bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de las distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, 73 en Extreme TV Cable, y además desde cualquier parte del mundo nos pueden seguir en www.telesucesos.net o en YouTube. Telesucesos HD es nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos la presencia de Freddy Ceballos. Él es experto tributario y presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiano. Vamos a hablar con Freddy respecto a lo que viene sucediendo con los apagones, los cuales además no existe ningún viso de solución. Freddy, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, muchas gracias, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos vean. Qué gusto estar aquí. Usted es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana. Sí, yo soy presidente de la Cámara. ¿Esta Cámara a qué involucra? ¿A las empresas de Ecuador, de Colombia? ¿A qué grupos? ¿Cuáles son los objetivos básicamente que tiene la Cámara? Nuestro propósito principal como Cámara Ecuatoriano-Colombiana es aglutinar, obviamente por el ser hecho de una Cámara colombiana, pero principalmente ecuatoriana, lo que procuramos es acumular toda la inversión existente, pero lo más importante, la que está con interés en poder invertir en el Ecuador. ¿Hay mucho interés, por ejemplo, de parte de Colombia para invertir en Ecuador? El Ecuador durante estos últimos 4 o 5 años ha recibido la menor inversión extranjera, no solo de Colombia, sino a nivel nacional. Si no estoy equivocado, en este último semestre ha recibido 47 millones de dólares de inversión. 47 millones de dólares. Lo cual es realmente una muestra de que algo nos está faltando como Ecuador. Tanto Colombia en promedio y en proporción, tanto Colombia como Perú tiene un promedio de 300 millones de inversión. Imagínense la comparación en forma mensual, trimestral o semestral. Y por otra parte, dentro del esquema, mi tema es netamente empresarial, la comparación política existente, sin entrar en detalles, entre lo que es Colombia y Perú en relación a lo que es Ecuador, no es muy ventajosa. La inestabilidad política. Considero que a nivel latinoamericano, para no hablar solo del Ecuador, la parte política no es nuestra principal característica. Sin embargo, nuevamente le hago la reflexión, independientemente de esto, lo que sucede en Colombia y lo que sucede en Perú a nivel de inversión es incomparable con el Ecuador, con un nivel político casi similar. Y me atrevo a decir que incluso en el Ecuador, con un sistema político mejor en ciertos aspectos. Además, esto por supuesto se vuelve más fuerte, esta poca inversión que existe, cuando no se dan asuntos como estos, los cortes de luz, los cortes de energía. Es decir, si alguna empresa estaba con intenciones de venir al Ecuador, pero ¿qué pasa si no tienen 10, 12 horas al día electricidad? Y la electricidad, la energía es básica para cualquier sistema o cualquier actividad relacionada con la producción. Esa es otra de las afectaciones. 96 millones de dólares generan las pérdidas de cada corte de 8 horas. De 10 horas. Ya, de 8 a 18. De 8 a 18. Yo la verdad, desde el punto de vista de esa cuantificación de la pérdida, yo sigo considerando que nos quedamos cortos. Porque, no sé si usted habrá escuchado, esto es de la declaración del Comité Empresarial, si no estoy equivocado. Que es lo que me hacen llegar aquí dentro de la información. Que hablaba de 10 horas a 9.6 millones por hora. Se habló hasta la semana anterior de 15 y de 12 millones por hora, hasta de 20 millones. Yo no sé cuál es la base técnica con la cual, sin querer decir que no haya pérdidas, con la que están cuantificando, porque recordemos algo, a nivel de empresarios, a nivel de medios de comunicación, a nivel del restaurante de la esquina, de la sala de belleza, de tantos negocios a título particular, las pérdidas se siguen multiplicando y se siguen sumando. O sea, la cadena directa e indirecta para saber cuánto está perdiendo el Ecuador, desde mi punto de vista, es incalculable. Es incalculable porque además, claro, uno se puede determinar lo que sucede con las empresas, lo que dejan de producir, y puede estar en 9.6 millones, puede estar en 12, puede estar en 15, pero además todo esto pertenece a una cadena productiva de varios sectores que se activan, ¿no? O que se desactivan en este caso cuando no existe este tema. Sí, pero yo le quiero comentar algo, y yo quiero ser desde el punto de vista
económico muy objetivo. Más allá de lo político, me quiero referir con esto. Alguien o cualquier persona o cualquier gobierno o cualquier industria no puede dar lo que no tiene. Sí, y el Ecuador, el gobierno actual, no tiene energía. ¿Cómo va a sacar energía? O seguimos pensando como en el viejo tiempo que vamos a elegir o que elegimos un Mesías, un Jesús que toca la tierra, que toca el agua, como mal decía este ministro anterior de Energía y Minas, el ministro Santos, que hay que rogar y pedirle a Dios para que llueva. O sea, el gobierno actual, el principal error o los dos principales errores que el gobierno actual ha cometido es uno, no haberse parado frente al pueblo ecuatoriano, a la colectividad, decirle, señores, este es el problema que yo vengo acarreando desde el pasado, que no hubo una buena definición de una matriz energética, que, bueno, todos los detalles, sin ser yo un especialista. Como un doctor, esto está pasando. Y les voy a comentar algo. Y por crudo y duro que va a haber cortes eléctricos en tal proporción, en tal dimensión, en tales temas, cosa que la población esté enterada, más allá de trasladar o no una responsabilidad, que tengan la claridad, principalmente los detractores, de dónde viene este esquema. Esa es la una. No, eso no se ha hecho, y no se ha hecho por dos veces, en enero y ahora. Se dijo que se iba a dar mantenimiento, entonces lo peor es la mentira. ¿Cuál es la necesidad de mentir? Correcto. Concuerdo con usted, sí. Más allá, porque una persona, un líder, tiene la obligación de pararse y asumir el problema. Sí, ¿cuál es la necesidad de no afrontar y decir de dónde viene el esquema? Esa es la una. La segunda, que me parece a mí grave, también eso sí es una causa directa del gobierno actual, es no haber aprovechado ese enamoramiento, ese relacionamiento que tuvo con la Asamblea para esta ley emergente eléctrica, sacarle en todo su apogeo. No a medias tintas como pasó ahora, porque ¿qué es lo que ocasionó con esa ley energética emergente? Que las fábricas no les interese, no haya incentivo, claro. Y lo máximo de giga de kilowatt que se iba a generar era para alumbrar su patio. La ley no más apagones. Nada, no. Ni una economía, ni una energía eléctrica, ni un default de energía eléctrica como estamos viviendo se soluciona con una ley. Claro, o con un decir, se lo hace con acciones, y en este caso esta ley emergente eléctrica hubiese ayudado mucho a que el empresario privado se agite, se anime y comience a hacer inversiones. Ahora se dan cuenta de los errores o de los horrores que tiene esta ley, porque así pasa, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que la primera que aprobaron nunca la leyeron? ¿No se fijaron en los detalles? Considero que hay intereses particulares. Claro. O pensaron que en 10 kilovatios ya era una fortuna, ¿no? Para prender el patio de atrás de su casa. Para prender el patio, ajá. Yo estuve hace unos 2 meses, hace unos 3, me invitó una empresa junto al aeropuerto en Tababela, una empresa que hace especies, que hace condimentos. Ellos pusieron paneles solares para la planta. Y cuando bajamos a ver los convertidores, los tableros de transferencia, dijeron lastimosamente, no podemos hacer, no podemos porque tenemos que sacar permisos de no sé qué, permisos de no sé cuánto, nunca podemos incluso utilizar el 100% de la capacidad que tenemos, sino máximo hasta un 90%, y todo eso es burocrático, ¿no? Cuando hay emergencia nos dan ciertas cosas de por favor actívese y nos toca aprendernos, no como un generador, pero nosotros quisiéramos utilizar normalmente y no. ¿Por qué? Porque a las empresas distribuidoras les interesa seguir cobrando. Pero fíjese de todas maneras cuál es el doble impacto de beneficio cuando la empresa privada se activa y genera. Pensemos egoístamente. La empresa privada únicamente se dedica a generar para sí mismo, no para conectarse al sistema eléctrico, solamente para abastecerse propiamente la fábrica. El momento que hace eso tiene doble impacto. Uno, que no toma energía del sistema interconectado. Es como estar aportando. Estar aportando, claro, porque es como el hijo, por supuesto, que no da en la casa, pero ya no consume. Así la es. Una. Y la segunda, dependiendo qué tipo de generación de energía, pensemos que sigue siendo la tradicional, la que se basa en el diésel. El hecho de que ya no se haga basado en el diésel, sino otro tipo de energías alternativas, también genera beneficio, porque recuerde que el diésel también tiene un subsidio que lo asume no el Estado, lo asumimos usted, lo asume yo, lo asumimos todos los ecuatorianos desde el punto de vista de nuestros impuestos. Entonces es doble impacto. Usted hágase cargo de usted mismo, y aparte de hacerse cargo de usted mismo como industria, no se me conecta al sistema y yo tengo todo lo que está pasando ahora, la libertad de poder abastecer a otro tipo de sectores. Pero solamente para ponerle un punto adicional dentro de esto, y volviendo a lo que le decía al inicio, uno no puede dar lo que no tiene. Y al gobierno le ha tocado asumir un momento de escasez eléctrica
más allá del estiaje, más allá de la falta de todo lo que ha sucedido en un cúmulo de 20 años, sí, debemos pensar también que no quisiera decir esta palabra, pero la oposición o la contraparte está sacando beneficios de este mal momento que está teniendo el gobierno, porque lo está tomando como un rédito político, y eso nuevamente es completamente irresponsable. Y espero en realidad que el gobierno haga las correcciones necesarias, como cuáles. Debería repensar en la matriz energética. Dejemos de pedirle, yo soy creyente, pero dejemos de arrodillarnos y solo pedirle a Dios que llueva. Cambiemos la concepción, como ya lo hizo Colombia, para variar de la energía generada a través de los movimientos de agua a otro tipo de energías, incluso más amigables con el ambiente. Pero comencemos a cambiar energía. ¿Que eso va a pasar en el corto plazo? Otra vez estamos esperando en un Mesías, pero sí va a pasar en el mediano y en el largo plazo. A lo mejor usted y yo no nos vamos a cobijar en ese árbol. Usted está y yo en una edad todavía apropiada para ver muchas sombras, pero probablemente ese árbol, esa decisión que tome el gobierno, se verá, sin exagerar, en unos 15, 20 años. Pero necesitamos de ver que hay que tomar la decisión hoy, pues están tomando decisiones, ya hay un camino, ya hay un inicio, ya estamos empezando a recorrer ese camino. El problema es que a veces no se ve, y claro, lo que da es réditos políticos a la oposición. Y también pensemos en algo, eso le invito a pensar desde el punto de vista político a la gente que no está con el gobierno. ¿Ustedes creen que el gobierno es tonto? Que el gobierno tiene capacidad de poder evaluar que el quitar la luz, que hablar lo que está hablando con los empresarios ahora, le va a generar réditos políticos? No, le va a generar lo contrario. Pero nuevamente, uno no puede dar lo que no tiene. ¿Qué pasaría si no hace? Que no estoy de acuerdo, porque nos afecta a todos desde el punto de vista económico. Y no digo a uno a título personal que no puede ver la televisión o no se puede conectar. No, hablo cuánto le afecta a la industria y a la empresa a orientarle desde el gobierno a disminuir al 100% la utilización de energía eléctrica o hasta el 50%. ¿No? El sector industrial. Es terrible. Ajá. Porque perdemos trabajo, perdemos comercio, perdemos producción, perdemos movimiento económico que tanta falta nos hace. Pero el gobierno no puede, se ve abocado a hacer esto por todo lo que se viene sumando durante estos 20 años. Y el gobierno, desde el punto de vista político, lo que menos quisiera es hacerse un harakiri, hacerse un daño como se está haciendo. Entonces, les invito a la población a dos cosas. A lo uno, a evaluar lo que está pasando sin sesgo político. Y a lo otro, con sesgo político, evaluemos realmente por quién vamos a votar en estas nuevas elecciones para saber alguien que no, sabiendo que no es alguien que va a venir con una varita a solucionar todo lo que nos está sucediendo. Evaluemos qué verdaderamente están ofreciendo, y si alguien ofrece un cambio de la matriz energética, considerando lo que le estoy comentando hace un momento, pensando en el mediano y largo plazo, yo creo que por ahí está el tema. Pero si nos ofrecen a alguien que se acabe el gobierno y amanece, ya hay luz, todo comienza a rebrotar económicamente, le quiero decir anticipadamente que les están mintiendo. Ahora, el cambio de la matriz energética tiene que ir también en el sentido de revisar esas estructuras de personas que están dentro de las empresas eléctricas y sobre todo de SELEC, que parece que desde ahí incluso nacen muchas cosas, ¿no? Para que no camine, para que no se pueda cambiar esa matriz productiva. Porque como usted dice, el gobierno no va a ser tonto de dejar sin luz, de perder capital político como ya lo ha perdido, sino que existen gente que está dentro, que está boicoteando. Independientemente de lo que pasó con la primera ministra, que el gobierno dijo que había hecho serios, le levantó serias acusaciones, y ahora en el segundo apagón que dijo que también fue una intervención humana, creo que alguien desde fuera del gobierno, fuera del sector eléctrico, que tiene 3 dedos de reflexión sobre lo que está sucediendo, sabe que algo ahí adentro está atentando en contra de ese capital político, y hay alguien que no le interesa que el gobierno vaya desde un punto de vista lógico, con sus caídas, con sus levantadas, pero nadie no le está ayudando como para que pueda caerse o generando o haciendo huecos adicionales. Tendrá que ver también con eso que el gobierno ha atacado, por ejemplo, a los comités de empresas, ¿no? En este caso de SELEC, de la parte... Acuérdese que dentro de SELEC había un comité de empresas que, si no estoy equivocado, ganaban 12
$12,000. Sí, 12,000 y recibía como mensuales. bono en diciembre 64,000, creo que un funcionario. Pero entonces, ¿qué economía? Además que no iba nunca, creo, ¿no? Entonces, ¿qué economía de un país como el nuestro Por puede supuesto. sostener $12,000 o $10,000 o 5,000 siquiera? Y la parte privada que quiere sostener no tiene las herramientas o está bloqueado para poder producir. Y nuevamente, yo no estoy ni siquiera en desacuerdo más allá del Ajá. salario, ya sea privado o público, pero siempre un salario es consecuencia de lo que usted genera. Yo no sé si en el sector público, considerando que un empleado público no es dueño de esa infraestructura, en comparación al sector privado, que sí lo es, pueda llegar a generar un salario de ese nivel. Hay que ser, como en su momento recuerdo, Jaime Roldós de Aguilera, cuando ganó la presidencia, dijo: hay que tener sindiéresis. Él hablaba de sindiéresis política. Yo creo que hay que tener sindiéresis como ecuatoriano para tener una realidad dentro de lo que está sucediendo y tener esa condolencia con un país que realmente se encuentra está atravesando un problema energético, político, de seguridad, en un problema que le ha tocado afrontar al presidente de una forma con muchos desaciertos, no puedo dejar de aceptar, por supuesto. y muchos desaciertos inclusive estomacales, como el ministro de gobierno que le llamó, bueno, me da un poco de detenimiento que se van a llamar a nosotros también, pero que le llamó a un medio de comunicación a insultarle y al día siguiente se fue la luz. Entonces, no sé si sea efecto de la juventud, falta un poco más de análisis político, pero más allá de eso, el gobierno está tomando cierto tipo de decisiones. Claro, o tratar de no bajar tanto, digamos, el porcentaje de aceptación mintiendo, pero las mentiras, como siempre se dice, tienen patitas cortas, ¿no? Y eso más tarde, más temprano que tarde, como sucedió en ese caso, al siguiente día hubieron apagones. Y políticamente, y son pecados que no tienen reversa, porque la gente no olvida y no va a olvidar, y se lo está grabando esto de la luz, y la oposición apoya y ayuda apareciendo, bueno, usted sabe todo el tipo de campañas. Se activan, ajá. Sí, entonces sí, pero más allá de oposición o no, el Ecuador y los empresarios estamos sufriendo la disminución de los cortes de luz, y lo que sucede es que la capacidad de trabajo y de generación, incluso para el propio gobierno, se ve afectada. Recordemos que la reforma, solo para hablar de una reforma tributaria, $13,600 millones por incremento del IVA del 12 al 15%. ¿Basada en qué? En que haya más producción, más consumo, más venta, más compra. Eso, ¿cómo se puede lograr? Si es que hay apagones, si es que hay alguien que no fabrica, alguien que no produce, usted y yo no tenemos un ingreso y no movemos, no podemos salir en la noche, en la tarde, y todos los costos directos en muchas de las fábricas que se está hablando con el gobierno ya deben tener su planta de generación eléctrica, pero ese costo de esa generación eléctrica, que va a ser más alto, no lo va a absorber el empresario. Ese costo lo va a sumar al costo de producción y lo va a transferir, haciendo a nuestro país un país todavía mucho más caro, considerando el tema de la dolarización. Así es, ojalá que estas próximas leyes o reformas vayan en camino de eso, ¿no? De motivar al sector privado, que eso vaya acompañado también de tener la logística necesaria. Por ejemplo, yo le digo lo que nos pasa aquí en el canal, ¿no? Tenemos plantas de energía para tratar de salir por lo menos con la programación. A veces las plantas no pueden abastecer el tema de grabación en estudios, pero ¿qué pasa? Voy a comprar gasolina a la gasolinera y tampoco me quieren vender, porque piensan que voy a revender gasolina. Entonces, dentro de la parte logística, no permiten comprar en canecas el diésel o la gasolina que permita activar esas plantas. O sea, por todo lado nos terminamos bloqueando. Sí, y la verdad es que eso es Solo hasta 5 galones le vendo. Eso es un pesar para el ciudadano, como usted bien lo dice, o para industrias como la que estamos ahora, que quieren buscar alternativas para continuar la operación. Y así como usted, hay muchas que ahora se han dedicado a importar generadores y todo. Dentro de eso, la asamblea. ¿No es hora que la asamblea, aparte de la pelea y estar tan contentos de la nueva presidenta de la asamblea, pre-campaña, ya que estamos aparte de todo ajá, eso, no será bueno que saquen una ley, aun cuando sea transitoria, en la cual todo este tipo de importaciones orientadas a apoyar este efecto que tenemos de energía eléctrica no grave aranceles, no tenga impuestos, o sea, impulsar para de alguna forma amainar este problema en el cual nos encontramos como sociedad, en vez de hablar de pre-campaña, en vez de hablar
hablar de todo lo que se está hablando, o bueno, que sigan hablando de eso, pero alguien por ahí un poco desenchufado políticamente con lo que está pasando, que promueva una ley de estas. Cruzar con el pago de impuestos, alguna cosa, lo que están invirtiendo, ¿no? En generadores, en tanta cosa. Usted y yo, sin estar en la asamblea ni ser especialistas en el tema, gran idea la que usted tiene. ¿Por qué no cruzar con compensar lo que ya el gobierno nos debe? Doble efecto. El gobierno deja de desembolsar. Generador, ajá. Pero por favor, entonces es una forma realmente que hay iniciativa ciudadana. Nuevamente, desde el punto de vista político, evaluemos bien realmente qué es lo que va a pasar en el siguiente proceso de la asamblea, porque esto de la luz, de la economía, de los créditos y todo lo que está sucediendo no va a pasar aunque se cambie de apellido del presidente de la República. Y eso hay que dejarle claro a la ciudadanía. Al mediano, ojalá la ciudadanía en realidad tenga esa sabiduría popular. O sea, no es que de aquí en 2 semanas ya vamos a tener luz, en un mes ya vamos a tener, para diciembre se soluciona. O en todo. mayo, al cambio de presidente, ¿no? Ya todo va a reflorecer. Lo que va a suceder es que necesitamos a alguien que tome decisiones válidas para que en el mediano plazo podamos tener realmente luz, agua, porque la luz se va relacionada con la generación de agua, y haya toda una cadena de producción y una cadena de esperanza, diría yo, nuevamente insisto, en el mediano y en el largo plazo. Se vuelven a llenar los embalses, aparentemente ya tenemos nuevamente luz, pero además hay que entender que todas esas hidroeléctricas tienen fallas estructurales, ¿no? Pero no se han llenado los embalses. Claro, no, todavía no. Recuerda que estamos en 2.114 litros. Claro, digamos que pues, se llenan para diciembre y ya tenemos luz, y estamos contentos, ¿no? Ojalá. Pero esas hidroeléctricas a veces no funcionan al 100% de su capacidad operativa. Hay otras que tienen fallas. La de Coca-Codo, donde venga todo el tema de la erosión, se va llevando la hidroeléctrica y simplemente no tendremos hidroeléctrica. Con mayor razón tener esas alternativas de gas, eólico, no termoeléctricas, un montón. Nuclear, que poco se ha hablado, o nada. Teniendo vecinos que ya están utilizando esa energía. Antes recordemos de dónde o en qué año, en qué fecha fueron construidas esas plantas de generación con problemas, ¿no? Ajá, ¿en qué época? El ecuatoriano tiene por naturaleza una memoria muy selectiva y muy corta, ¿sí? Y lo más fácil siempre es al último, al más bobo, se puede decir, al que está parado en la fila primero ahora. Es muy difícil que alguien pueda, un presidente candidato, pueda en 15 meses tapar un hueco de más de 20 años. Y eso con una deficiencia de comunicación por parte del gobierno alimenta de mayor manera el tema. Y usted, que es especialista en comunicación, acaba de topar uno de los temas neurálgicos del gobierno. Lo que no se promueve de una forma apropiada no existe. Y lo peor, cuando no existe, si se lo hace no adecuadamente, se vuelve en contra de uno. Y yo considero que eso es lo que está mucho sucediendo en este gobierno. Hace falta gente como usted, gente especialista en comunicación, que les dé orientación desde este punto de vista. No a mentir, sino a resaltar lo que verdaderamente es, y algunas cosas que son muy amargas o son muy fuertes. El gobierno y el país, el gobierno debe tener la capacidad de poder compartirle al país para que los ecuatorianos, que no somos bobos, podamos tener la capacidad de asimilar lo que está sucediendo. Y temas pequeños, que mañana no hay luz de tal hora a tal hora, bueno, ya sabremos lo que tenemos que hacer, pero levantarnos y que era una hora diferente, eso es lo que más le está afectando. No mentir, aceptar errores, no, etcétera, etcétera. Freddy Ceballos ha estado con nosotros, queremos agradecerle su presencia, muy gentil. No, un privilegio para mí poder charlar con ustedes y con su audiencia. Muy amable. Le deseo lo mejor y que haya una luz, parafraseando, en el fondo de este túnel. Sí, le agradezco mucho una vez más. Muy gentil. Gracias, amigos. Ha estado con nosotros Freddy Ceballos, experto tributario, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiano, hablando sobre estas afectaciones que ha sufrido el sector comercial, las inversiones extranjeras que no llegan, precisamente por eso. La falta de luz, la falta de energía, entre otros aspectos como el político, que ya lo hemos conversado también. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.